Capítulo 4. El significado profundo de la comunión. Una fiesta en la presencia de Dios. Cuando un creyente moderno, con un corazón sincero, escucha la palabra sacrificio, especialmente en el contexto de la Biblia, una serie de imágenes sombrías suele acudir a la mente. Pensamos en renuncia, en pérdida, en un acto doloroso y costoso realizado por un deber superior o un amor heroico. Hablamos con solemnidad del sacrificio de Jesús, y la palabra misma evoca el peso de la cruz, el dolor de la expiación y la gravedad del pecado que lo hizo necesario. Esta connotación, aunque contiene elementos de verdad, es una lente incompleta y, a menudo, distorsionada, a través de la cual leemos el vibrante tapiz de la adoración en el Antiguo Testamento. El desafío fundamental, y el que abordaremos en este capítulo, es que hemos permitido que una sola palabra en nuestro idioma agrupe y opaque una rica variedad de términos y conceptos hebreos, cada uno con su propósito, lógica y sabor espiritual únicos. Al leer sacrificio, donde el texto original describe ritos de purificación, actos de restitución, celebraciones de gozo o juramentos de lealtad, sin querer aplanamos la topografía teológica que los autores bíblicos tan cuidadosamente dibujaron. Importamos nuestras suposiciones culturales a un mundo que operaba con una gramática de la gracia mucho más matizada. Para corregir esta visión, nos sumergiremos en una de las ofrendas más mal interpretadas y, a la vez, más gozosas de todo el sistema levítico, la ofrenda conocida como Seba Selamim. Descubriremos que la palabra hebrea Seba, que a menudo se traduce genéricamente como sacrificio, se refiere de manera mucho más precisa y estricta a una comida sagrada. No era primariamente un acto de expiación, sino una fiesta de comunión. No era un funeral por el pecado, sino un banquete de paz celebrado en la mismísima presencia de Dios. Comprender la verdadera naturaleza del Seba es más que un simple ejercicio académico. Es una clave que abre una comprensión más profunda y relacional de toda la obra de Cristo. Nos permite ver con nuevos ojos el clamor del rey David en su momento más oscuro, entender la lógica detrás de la escalera de la adoración levítica y, de manera crucial, transforma nuestra participación en la cena del Señor, moviéndola del mero recuerdo de una muerte a la celebración vibrante de una comunión viva y eterna. Nos preparamos para descubrir que el objetivo final del plan de Dios no era simplemente el perdón, sino la fiesta. Desde el principio, Dios no solo quería limpiarnos, anhelaba sentarse a la mesa con nosotros. El fundamento del banquete, una relación ya establecida. Para apreciar la alegría de la fiesta, primero debemos recordar por qué era posible celebrarla. Como hemos explorado, el sistema levítico no fue diseñado por un pueblo temeroso que intentaba ganarse el favor de un Dios distante. Por el contrario, fue un regalo de un Dios que, por pura gracia, ya había iniciado una relación y había decidido habitar en medio de su pueblo. Los dos pilares de este pacto, la sangre y el fuego, no eran símbolos de ira, sino de intimidad. La sangre del pacto en Éxodo capítulo 24 no trataba sobre el castigo por el pecado, sino sobre la unificación. Al ser rociada sobre el altar, representando a Dios, y sobre el pueblo, creaba un vínculo de vida compartida, una especie de parentesco espiritual. Estableció el hecho fundamental: somos el pueblo de Dios, y Él es nuestro Dios. La relación ya estaba sellada. El fuego divino que descendió en Levítico capítulo 9 no era para destruir, sino para confirmar. Era el amén visible de Dios, su señal de aceptación que decía: acepto su adoración y estoy aquí, en mi hogar, con ustedes. Ese fuego perpetuo en el altar era un recordatorio constante de que toda adoración aceptable se realiza en el contexto de la presencia y aceptación previas de Dios. Con este fundamento en mente, un pacto de unión sellado por sangre y una presencia divina confirmada por fuego, podemos entender que las ofrendas no eran intentos desesperados de crear una relación, sino los medios provistos por Dios para mantenerla, restaurarla y, sobre todo, celebrarla. Aquí es donde el Seba Selamim ocupa su lugar de honor. La anatomía de una fiesta sagrada. Desentrañando el Seba Selamim. De todas las ofrendas presentadas en el tabernáculo, el Seba Selamim es única. Su nombre mismo es una revelación. La palabra Seba proviene de una raíz que significa matar, pero específicamente con el propósito de una comida comunitaria. No es la matanza de un enemigo ni la ejecución de un criminal,
es la preparación de un banquete. El segundo término, selamim, está directamente relacionado con la palabra más conocida, shalom. Sin embargo, shalom es mucho más que la simple ausencia de conflicto. Significa plenitud, bienestar, integridad, armonía y paz floreciente en todas las relaciones, con Dios, con los demás y con uno mismo. Por lo tanto, el Seba Selamim era, literally, la comida del bienestar y la plenitud. Este rito era, en su mayor parte, voluntario. Un israelita no lo ofrecía típicamente para solucionar un problema de pecado, sino por motivos de gozo, gratitud por una bendición recibida, el cumplimiento de un voto o simplemente el deseo espontáneo de celebrar la bondad de Dios. Era, en esencia, una barbacoa sagrada, una fiesta en el patio de la casa de Dios. El ritual era profundamente relacional y se distinguía por una característica asombrosa. Era la única ofrenda en la que las tres partes involucradas, Dios, el sacerdote y el adorador, compartían la misma comida. La porción de Dios, las partes más ricas en grasa del animal, consideradas un manjar, eran quemadas completamente sobre el altar. El texto se refiere a esto como, el pan de Dios, Levítico capítulo 3 versículo 11, su porción del banquete. Era consumida por el fuego divino, simbolizando la aceptación y el agrado de Dios. La porción del sacerdote. El sacerdote que oficiaba el rito recibía una porción específica, como el pecho y el muslo derecho, como sustento por su servicio. Esto reconocía su papel como mediador y anfitrión en la casa de Dios. La porción del adorador. Y aquí radica la maravilla. El resto de la carne era devuelto al adorador. Él o ella, junto con su familia y amigos, la cocinaba y la comía allí mismo, donde Dios moraba, en un ambiente de fiesta y celebración comunitaria. Levítico capítulo 7 versículo 15 y Deuteronomio capítulo 12, versículos 5 al 7. Imaginen la escena, no era un ritual solemne y silencioso, sino una celebración vibrante. Familias riendo, compartiendo una comida abundante, conscientes de que estaban festejando en la presencia misma de su Rey y Dios del pacto. No estaban arreglando un problema, estaban celebrando la relación. Este acto era una repetición litúrgica de aquella comida inaugural que los ancianos de Israel disfrutaron en el monte Sinaí después de sellar el pacto, cuando vieron a Dios, y comieron y bebieron. Éxodo capítulo 24 versículos 9 al 11. El Seba Selamim era la afirmación continua y tangible de que el Shalom del pacto estaba intacto y que la comunión con Dios era una realidad gozosa y presente. El contraste que ilumina, no todas las ofrendas eran una fiesta. La singularidad del Seba se vuelve aún más nítida cuando la contrastamos con las otras ofrendas principales del sistema levítico. Reducir todas estas acciones a la palabra sacrificio es perder sus funciones radicalmente diferentes, como confundir un antiséptico con una comida gourmet. El hatat, ofrenda de purificación. Esta ofrenda, como hemos visto, no era una comida, sino un rito solemne de descontaminación. Su propósito era limpiar el santuario de la impureza ritual causada por pecados involuntarios o ciertas condiciones físicas. La sangre actuaba como un detergente sagrado, para que la santa presencia de Dios pudiera continuar habitando entre el pueblo. El oferente no comía de ella, su objetivo no era la celebración, sino la purificación del espacio sagrado. El asham, ofrenda de restitución. Este rito se requería cuando había un daño tangible contra Dios o el prójimo, como el fraude o el mal uso de objetos sagrados. Su lógica era la justicia restaurativa. Antes de acercarse al altar, el ofensor debía reparar el daño y añadir un 20% extra. La ofrenda misma abordaba la dimensión vertical del pecado, pero no era una fiesta de comunión. Era el paso previo y necesario para reparar una relación rota. El olá, ofrenda de ascensión. Esta era la ofrenda de la entrega total, la consagración absoluta. A diferencia del sebá compartido, todo el animal, excepto la piel, era consumido por el fuego, ascendiendo a Dios como un aroma agradable. El adorador no retenía nada. No era una comida compartida, sino una declaración unilateral de devoción suprema. Todo lo que soy y todo lo que tengo te pertenece. Era el clímax de la adoración, no una celebración de comunión mutua. Esta distinción arroja una luz poderosa sobre el grito de David en el Salmo capítulo 51.
Después de su traición con Betsabé y Urías, él declara, porque no quieres Seba, no quieres Olá. Su teología era precisa, sabía que su pecado, un acto deliberado de mano alzada, lo había puesto fuera del alcance del sistema ordinario. No podía ofrecer una comida de comunión, Seba, a un Dios cuya comunión había destrozado. Sería una farsa hipócrita sentarse a la mesa de la paz cuando había sembrado traición y muerte. Tampoco podía ofrecer una entrega total y sincera, Olá, cuando su corazón estaba dividido y manchado. David entendió que necesitaba algo que el sistema no podía darle, una restauración fundamental obrada directamente por la misericordia de Dios. La mesa del nuevo pacto. Cristo, nuestro Seba definitivo. La crisis de David y los límites inherentes del antiguo pacto crearon una tensión, una espera por una solución divina que pudiera restaurar la comunión de manera perfecta y permanente. Esa solución es Jesucristo, y su obra cumple y eleva el significado del Seba a una gloria inimaginable. A menudo hablamos de la cruz como el sacrificio de Cristo, pero si aplicamos la lente del Seba, nuestra perspectiva se transforma. La conexión se hace explícita en la última cena. Allí, en la víspera de su muerte, Jesús toma la copa y declara, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Lucas capítulo 22 versículo 20. Sus palabras son un eco deliberado de Éxodo capítulo 24. Así como la sangre del pacto en el Sinaí inauguró la relación entre Yahweh e Israel, la sangre de Jesús inaugura un nuevo pacto, una relación nueva y eterna entre Dios y toda la humanidad. En este sentido, la muerte de Cristo en la cruz es el Seba fundacional del nuevo pacto. No es simplemente un pago por el pecado, sino el acto poderoso que establece la paz, Shalom, y hace posible una vez más sentarse a la mesa con Dios. Su muerte no es el fin de la historia, sino el comienzo de la fiesta. Esta idea se refuerza cuando el apóstol Pablo declara audazmente, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 1 de Corintios capítulo 5 versículo 7. Pablo no está pensando en un sacrificio abstracto. La Pascua era, en su esencia, un Seba redentor. El cordero era sacrificado, pero el evento central era la comida compartida en familia, bajo la protección de la sangre que marcaba sus hogares. La matanza del cordero hacía posible la comida de la liberación. De la misma manera, el sacrificio de Cristo como nuestro cordero pascual no es un fin en sí mismo. Es lo que inaugura la fiesta de nuestra redención. Por eso Pablo concluye, así que celebremos la fiesta. El Seba ya fue ofrecido. Ahora vivimos perpetuamente en la celebración de esa comida de comunión. Es más, si el nombre completo del rito era Seba Selamim, la comida del Shalom, entonces su cumplimiento en Cristo es asombrosamente personal y profundo. El Nuevo Testamento no dice simplemente que Jesús trae la paz, sino que Él es nuestra paz. Pablo lo afirma categóricamente, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, Efesios capítulo 2 versículo 14. Y en Colosenses, leemos que agradó al Padre que en Cristo habitara toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses capítulo 1 versículos 19 al 20. El Shalom que el israelita celebraba en una comida ritual, nosotros lo encontramos y lo experimentamos en una persona. Cristo mismo es la paz y la plenitud que compartimos en la mesa del nuevo pacto. Y si la cruz es el acto que inaugura la comunión, la resurrección es el fuego del cielo que la confirma. La tumba vacía es la declaración definitiva del Padre, su sí rotundo a la ofrenda del Hijo. Es la prueba visible y eterna de que la comunión ha sido perfectamente establecida y aceptada. No solo hemos sido perdonados, hemos sido formalmente invitados a la mesa de Dios, y la fiesta ha comenzado. Esta verdad encuentra un eco glorioso en las palabras del autor de Hebreos, quien ora para que, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Hebreos capítulo 13 versículos 20 al 21. La sangre del pacto eterno no solo nos perdona, sino que nos capacita. El Dios de paz, habiendo aceptado el Seba de su Hijo, ahora obra en nosotros el fruto de esa paz,
equipándonos para vivir de una manera que le agrada. Conclusión. Del temor a la fiesta, de la distancia a la comunión. Hemos viajado desde la confusión común sobre la palabra sacrificio, hasta el corazón de la adoración bíblica, descubriendo que uno de sus ritos centrales no era sobre la pérdida, sino sobre la comunión. El Sebá Selamim nos enseña que Dios siempre ha deseado la cercanía, la celebración y la fiesta compartida con su pueblo. No era un rito para resolver un problema, sino para deleitarse en una relación ya establecida por la gracia. Esta verdad redefine nuestra propia vida espiritual. Nuestra relación con Dios no se basa en el miedo a fallar, sino en la alegría de pertenecer. Cristo, con su sangre, ha sellado un pacto eterno de Shalom con nosotros. Su resurrección ha confirmado la aceptación del Padre. Ahora, la mesa está servida permanentemente. Por tanto, la Cena del Señor se convierte en el clímax de nuestra celebración comunitaria, una proclamación tangible de que, en Cristo, no solo hemos sido perdonados, sino que hemos sido bienvenidos a casa, a la familia, a la fiesta. Y quizás este fue siempre el objetivo final del corazón de Dios. Quizás la sangre derramada y el fuego de aceptación no apuntaban meramente a la absolución del pecado, sino a este momento glorioso, la mesa compartida, el encuentro gozoso, la celebración eterna con el Padre y el Hijo, en la comunión del Espíritu Santo. Siempre se trató de la comunión. Siempre se trató de la fiesta.